Ya estamos, voy a compartir la pantalla entonces. Bien, están viendo, ¿no? Chicos, chicas. ¿Están viendo? ¿Me están escuchando? Sí, sí, se ve. Perfecto. Bueno, vamos a empezar a trabajar sobre este asunto. Volvamos a refrescar nuestra memoria o traigamos de vuelta a nuestra memoria emotiva el concepto de integral definida, ¿no? Creo que lo hemos discutido bastante a fondo. De hecho, los que ya han regularizado la materia lo han aprobado este tema y ya no se va a volver a evaluar como tal, porque ya ha sido evaluado en el parcial. Decíamos que si existe un valor L o un número L tal que este límite, el famoso límite cuando la norma de la partición tiende a cero, esa suma de Riemann, a ese número lo llamamos integral definida de la función escalar en el intervalo AB. Bien, esa es la base o más o menos lo que se supone que manejamos. Ahora bien, les decía recién hace un ratito que lo que estamos integrando acá es un tipo de función y no es el único tipo de función con el cual hemos trabajado. De hecho, nosotros hemos ampliado un poco el universo de las funciones que podemos integrar eventualmente, porque ya hemos descrito y hemos trabajado sobre la función escalar, las funciones vectoriales, los campos escalares y campos vectoriales. Cada una de estas funciones pueden ser pasibles de integrarse, o sea, de realizar un proceso similar al descrito en esa definición, sobre distintos dominios de integración. Estamos de acuerdo que a la función escalar y a las funciones vectorial, nosotros las integrábamos sobre un intervalo determinado, ¿no? El intervalo del dominio para la función escalar, que era un intervalo de números reales, o un intervalo determinado para las funciones vectoriales, que era un intervalo en donde se movía el parámetro t. ¿De acuerdo? Ahora bien, a los campos escalares, nosotros podemos, y eso es lo que le decía que lo vamos a tratar de discutir un poquito más en detalle el viernes próximo, integrarlos o proponer un proceso de integración sobre una región de su dominio. Obviamente una región de su dominio es una región o una porción del plano. Bueno, a ese tipo de integrales se conocen como las integrales múltiples. Será una integral doble si el campo escalar está definido de R2 en R. ¿Por qué? Doble refiere a que el dominio tiene dos dimensiones, ¿no? Pares ordenados en X y Y. O puede ser eventualmente una integral triple si el campo escalar aplica de R3 en R. ¿Por qué? Claro, porque el dominio de ese campo escalar es una porción del espacio. ¿Bien? Bueno, este tipo de integrales, insisto, las múltiples, las vamos a definir de una perspectiva teórica, pero no las vamos a trabajar desde una perspectiva práctica. Solo en teoría las vamos a describir. Bien, nos queda obviamente lo que sí vamos a trabajar a fondo, que tiene que ver con cómo podemos integrar un campo vectorial sobre dónde. Bueno, un campo vectorial, o también una variante, una alternativa, es integrar un campo escalar en vez de sobre una región de su dominio, sobre una curva determinada que esté incluida en su dominio. Bueno, estos dos tipos de integrales se conocen como integrales de línea o curvilíneas sobre la curva C que estamos integrando. Hasta ahí me sigue. La curva C la vamos a dar generalmente a partir de su función vectorial. Va a ser fundamental para poder construir la fórmula de cálculo e interpretar adecuadamente el proceso de integración que propone esta estrategia. Bien, lo que no vamos a trabajar, ya también descartamos, o sea que acá le voy a poner una crucecita, pero no porque no lo vayamos a discutir, está porque solamente la vamos en forma teórica. Pero la que sí no vamos a trabajar es la de ninguna, ni discutirla teóricamente, ni nada, es otra integral muy interesante, que son las integrales de superficie. Es decir, integramos un campo vectorial sobre una superficie. ¿Está bien? Esta sí que no la vamos a ver ni teórica ni prácticamente. ¿De acuerdo? Sí, Bueno, perdón, porque justo se sí, me cortó. La integral de línea era la del campo escalar y la del campo vectorial sobre la claro. curva C. Fíjate que son estas que salen acá. Esta verdecita puede integrar un campo escalar
sobre una curva que esté incluida en el dominio, ¿está bien? O puedo integrar un campo vectorial sobre una curva determinada. ¿Está? Estas dos son dos integrales de línea de diferente naturaleza, pero son integrales de línea. Estas dos son las que vamos a trabajar, la verdecita esta y la azulita. Sobre todo vamos a trabajar sobre la que más útil es desde el punto de vista físico y químico, que son la de los campos vectoriales sobre curvas. La de los campos escalares le vamos a dar una descripción, pero no es muy relevante. Es más interesante en la ingeniería, si se quiere, o en algunas aplicaciones prácticas determinadas. ¿Vamos? Bueno. La que sí no vamos a ver es la integral de superficie. Bueno, decía, la integral que supone realizar el proceso de un campo escalar sobre una curva se la llama, tenemos un campo escalar acotado sobre una curva, se la llama como integral de línea con respecto a la longitud de arco. ¿Está bien? ¿Qué va a ocurrir acá? Vamos a tener, supónganse, un campo escalar determinado con una porción de... Este es el dominio. Vamos a tomar una curva de este campo escalar y sobre esta curva, vamos a evaluar la acción del campo escalar F. Entre comillas, digo, evaluar la acción del campo escalar F. Ahora vamos a ver cómo interpretar una integral de línea. Pero de alguna manera lo que vamos a estar evaluando qué es lo que está haciendo el campo F sobre esa curva. Esa es la integral de línea con respecto a la longitud de arco. Bien distinta es, y mucho más interesante, lo que hace la integral de un campo vectorial acotado y definido sobre la curva C. A esa, en la que más vamos a trabajar, y la que vamos a trabajar y definir ahora, se la conoce como integral de línea o integral curvilínea. ¿Está bien? A veces, para diferenciarla, cuando digamos integrales de línea o curvilínea, nos vamos a estar refiriendo a esta de acá. Es decir, integrar un campo vectorial sobre una curva determinada. Cuando querramos referir al proceso de integración de un campo escalar sobre la curva, vamos a referir a una integral de línea con respecto a la longitud de arco. ¿Está bien? Si decimos integral de línea secas, nos vamos a estar refiriendo a esta. Bueno, esta es bien distinta. Es bien distinta porque, ¿por qué? Porque lo que está proponiendo es, dada una curva en una porción en R2, lo que va a hacer es, en cada punto de esta curva, obviamente, está aplicando un campo vectorial, ¿no? En cada punto de esta curva. O sea que acá puedo tener una imagen de ese campo vectorial, que puede ser así. ¿Se dan cuenta? Entonces lo que va a tratar de evaluar este integral, y ahora vamos a describirlo más apropiadamente, es, entre comillas, la intensidad de ese campo vectorial sobre esa curva. Supónganse que este es un ejemplo bastante típico de física, que tienen un campo eléctrico, no sé si te lo vieron, o un campo magnético, en donde acá tenemos, estas son las líneas del flujo del campo magnético, por decir algo, ¿no? ¿Está bien? Y en este campo magnético ponen un pedacito de algún material metálico y lo tratan de ir llevando por esta curva que está acá. ¿Se dan cuenta? Bueno. Lo que va a indicar la integral de línea de este campo F, dada por esta línea de flujo, donde la línea de flujo son las imágenes del campo vectorial aplicado en cada par ordenado de este dominio. Fíjense que en cada puntito de la curva va a tener una intensidad determinada de ese campo vectorial. Bueno, lo que va a evaluar esa integral de línea, efectivamente, es si el campo vectorial arrastra o no arrastra, básicamente, a esta partícula por esta curva. ¿Qué imaginarán ustedes? Y si el campo vectorial tiene una influencia positiva en el sentido de recorrido de la partícula que uno quiere darle, se supone que esa partícula va a hacer esto, ¿no? Va a recorrer efectivamente la curva dada por la acción del campo. Bueno, ¿cómo podemos cuantificar esa idea que desde el punto de vista práctico es bastante... es muy usada y es muy interpretable, intuitiva? ¿Cómo se va a cuantificar esa idea? ¿Qué valor numérico puedo asignarle
a la posibilidad o a la probabilidad de que esa partícula se mueva en este campo magnético o eléctrico, bueno, va a estar dado por la famosa integral que vamos a querer resolver. Ese es un poco el objetivo al que queremos llegar. Bueno, nos falta casi todo para llegar a ese objetivo, porque esta es una idea muy, muy linda, si se quiere, muy pictórica del norte al cual queremos ir, pero no tenemos casi ningún elemento que nos permita construir la herramienta. Bueno, a eso vamos. Primero, tenemos que ponernos de acuerdo qué vamos a proponer, qué herramienta vamos a construir, integral de líneas sobre campos vectoriales. Ya nos ubicamos. Para poder trabajar sobre eso hay que definir con mucha precisión el tipo de curva sobre el cual vamos a integrar. Esa curva sobre la cual nosotros vamos a evaluar el efecto del campo vectorial, la vamos a construir con una función vectorial R, que ya conocemos, en un intervalo determinado. Entonces, fíjense que si la función esa vectorial R es continua en el intervalo que en el cual estamos trabajando, donde se mueve el parámetro t, a la gráfica esa la vamos a llamar curva. Y esa es la curva sobre la cual nosotros vamos a integrar. ¿Está bien? Ahora, no alcanza con que tengamos una función vectorial y construyamos una curva, sino también que tenemos que indicar, y va a definir el resultado, el sentido de recorrido de la curva, y además tenemos que garantizar que esa sea una curva regular. Bueno, ¿cuándo vamos a estar en condiciones de asegurar que la curva que define la función vectorial R, o cuya gráfica define la función vectorial R, es una curva regular? Cuando cumple estas tres condiciones. Primero, que las funciones escalares componentes de la función vectorial sean continuas en AB. Bueno, eso es fácil de detectar. Luego, debe existir la derivada de R. Obviamente, en todo el intervalo, en el abierto, porque vamos a trabajar sobre el abierto. Y además, tenemos que garantizar que la curva esa, entre comillas, no presenta puntos angulosos de la perspectiva vectorial en que en ningún valor del parámetro t la derivada es el vector nulo. ¿Estamos de acuerdo? Estas tres cosas hay que garantizarlas. ¿Está? ¿Hasta ahí me siguen? Un ejemplo de una curva regular sería claramente 2t, t cuadrado, ¿no? Con t entre 0 y 1. ¿Estamos de acuerdo que ahí no hay dudas de que esta es una curva regular? ¿Por qué? Porque f y g son continuas en el 0, 1, existe la derivada de r y es continua en el 0, 1, porque me va a quedar la derivada r' de t va a ser 2t, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y además, fíjense que para ningún valor, miren, para todo valor del intervalo, para cualquier valor de t del intervalo, r' en t es distinto del vector nulo, ¿se dan cuenta? ¿Cuál podría ser un valor sospechoso? R' en 0, ¿está bien? Pero R' en 0, ¿qué me devuelve? A ver, ¿quién me lo dice? 0. Sí, 0 ¿en dónde? 0, 0. 2,0 sería. 2,0. El 2,0 no es el vector nulo, ¿se dan cuenta? ¿Está bien? Ah, la derivada, perdón. Claro, la derivada, exactamente. El punto anguloso lo define la derivada. Esto quiere decir que la curva que define esta función vectorial es una curva que no presenta punto anguloso. Y se puede ver claramente porque esta curva la puedo llevar a su forma cartesiana, que me va a quedar x igual a 2t, ¿no? Por lo tanto, i va a ser igual a t me queda x sobre 2, me queda x sobre 2, x sobre 4 al cuadrado, ¿no? Me queda una linda parábola. Claramente, en el abierto, esa es una función que no tiene puntos angulosos, entre comillas. ¿Está bien? ¿Se dan cuenta? ¿Estamos de acuerdo ahí? Es un análisis que hay que hacer antes, porque si yo no hago este análisis, no puedo construir la integral de línea, no puedo calcularla, tengo que estar seguro de que la curva sea regular. Bien. Bueno, aclarado ese asunto, tenemos, con la curva, tenemos
tenemos nuestro intervalo de integración, porque a diferencia de la función escalar de una variable, nosotros vamos a integrar sobre esta curva que estoy indicando acá. ¿Se dan cuenta? Vamos a integrar sobre acá. Entonces, si yo quiero integrar sobre acá, sobre esta curva, que une los puntos A y B, ese es nuestro dominio de integración, y quiero copiar el proceso de integración que suponía el proceso de integración para función escalar de una variable, lo primero que tengo que hacer es particionar ese dominio de integración, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo particiono este dominio de integración? Y la forma más práctica de particionar este dominio de integración es particionar el parámetro t que va definiendo cómo se va armando esa curva, ¿no? ¿Me siguen? Entonces, cuando yo quiero particionar el dominio de integración, lo que voy a hacer en verdad es particionar el parámetro t entre el punto A chiquito y B grande, o sea, T0 y T4, ahí tengo un conjunto en una partición determinada. ¿Por qué? Y porque particionar el dominio de integración es el primer paso que uno va a realizar en cualquier proceso de integración. Vamos a copiar el molde que aprendimos para las funciones de una variable y vamos a adaptarlo a este nuevo dominio de integración. Y entonces el asunto pasa por particionar primero el dominio. Bueno, tenemos ya una partición. Lo que pasa es que ¿cómo opera esa partición? Y bueno, para cada t que nos damos acá, distinto en el parámetro t, vamos optando, seleccionando o definiendo distintos puntos sobre el dominio de integración que es la curva. ¿De acuerdo? Bien. Hasta ahí estamos. ¿Qué viene ahora? Tenemos la partición de la curva. ¿Cuál es la partición de la curva? A ver, ¿la partición de la curva cuál es? Si ustedes tuvieran que decirle, ¿son los puntos P0, P1, P2, P3, P4 o son los puntos T1, T2, T3, T4? ¿Cuál le parece que es la partición de la curva? T0, T1, T2, T3, T4. Fíjate que la partición sobre el parámetro... Sería la imagen de esos puntos. Claro, claro, porque uno tiene que... La idea acá tenemos que particionar el dominio de integración y el dominio de integración acá es la curva. El recurso de optar, tomar o particionar el parámetro t es lo que me permite lograr la partición de nuestro dominio, que es la curva. Entonces, la partición que nosotros tenemos que usar es esta de acá, que es justamente los puntos de la curva. Obviamente, como bien indica el compañero, lo obtenemos particionando el parámetro t, que es la forma práctica de hacerlo a partir de cómo estamos definiendo el problema, porque el problema, la curva, lo definimos a partir de una función vectorial. Son todos elementos indispensables, van a ver un ratito, para poder construir la herramienta que calcule la integral de un campo vectorial sobre esta curva. ¿Está claro entonces que la partición es sobre la curva? Entonces los elementos de la partición son los puntos que están en la curva que se definen dando distintos valores al parámetro t. ¿Hasta ahí estamos? ¿Avanzo? Sí, creo que sí. Bueno. Fíjate, esto de acá, ténganlo presente, es el equivalente cuando para la función de una variable, la función f de una variable, tomábamos el intervalo AB y lo particionábamos acá. Esta partición... La curva es el dominio. Claro, la curva es el dominio de integración. Esta partición es la equivalente en este nuevo escenario a la que estamos haciendo acá. O esta en el nuevo escenario es lo que hacíamos antes acá. Acá era mucho más sencillo, claramente, pero bueno, esta integral lineal es un poco más compleja. Pero el equivalente es este. Uno tiene que primero particionar el dominio de integración. Ahora, ¿qué es lo que habría que hacer luego? Bueno, particionado el dominio de integración, deberíamos buscar una selección de puntos compatibles con esa partición, ¿no? Y después, ¿qué tendríamos que hacer? Proponer alguna suma de Riemann, que habría que ver cómo la definimos, y luego definir una norma de la partición, hacer que la norma de la partición tienda a 0 y calcular ese límite de la suma de Riemann. Bueno, es lo mismo. Lo que pasa es que cada uno de esos elementos, que para el caso de las funciones de una variable escalares estaba bastante claro, ahora empieza a complejizarse un poquito más. Bueno, vamos con calma. Primero tenemos la partición de la curva. Ahora bien, vamos a ver si podemos
darle una forma analítica a esa partición de la curva, porque esos puntos son muy difusos en términos de codificarlos para hacer cuentitas que nos resulten sencillas. ¿Qué quiero decir? Bueno, primero, ponernos de acuerdo que vamos a hacer la partición respetando el sentido creciente del parámetro t. Nunca lo vamos a cambiar. Punto número 1. No es un detalle menor. Hago una nota al pie para que tengamos presente. Parece obvio ahora, pero por ahí después se nos complica. Bueno, tenemos la partición sobre el parámetro t, genera la partición sobre el dominio de integración, que es la curva que está acá. Cada uno de estos puntitos, cada uno de estos valores del parámetro me devuelve un punto p. Hasta ahí estamos de acuerdo. Fíjense que obviamente cada uno de esos puntos tiene coordenadas que son, obviamente, que se pueden obtener a partir de las formas paramétricas de la función vectorial. Esto ya lo vimos todo. Pero es interesante acotar o aportar algo nuevo, que es lo que nos va a permitir llegar de a poquito a donde queremos ir. ¿Qué es eso nuevo? Claro, que cada par de puntos, o cada par de puntos que uno pueda seleccionar, va definiendo subarcos, ¿no? ¿Está claro que son subarquitos? Sobre el arco de la curva completo sobre el cual quiero integrar, si yo evalúo que pasa entre P0 y P1, tengo un subarco. Acá tengo otro subarco. Acá tengo otro subarco. Y acá tengo otro subarco. Voy a tener una cantidad de subarcos como tan grande sea la partición que yo haga sobre el dominio de integración. Lo que antes eran los subintervalos para la función de una variable, ahora pasan a ser subarcos. Y ahí hay una complicación. Porque el subarco es, desde el punto de vista algebraico, muy difícil de trabajar. Porque una cosa es trabajar con un subintervalo, que es una diferencia entre un par de numeritos en un eje lineal, y otra es asignarle un valor indubitable a cada subarco. Bueno, para evitar ese conflicto, lo que vamos a hacer es aproximar los subarcos con vectores. Que acá se ve claramente, ¿no? ¿Se dan cuenta? Este vector PI, el vector PI menos 1, o P1 o P0, no importa, cualquiera, es una relativa buena aproximación del subarco que le correspondería. El módulo, ¿no? El módulo de este vector es una relativa buena aproximación de cuánto vale este subarco en cantidad. ¿Se da? ¿Se da cuenta? Obviamente, mientras más refinemos la partición, ¿qué les parece? Claro, ¿no les parece razonable que el módulo del vector se pegue cada vez más al subarco y sea cada vez más parecido? ¿Está bien? Iba a preguntar eso, si al final integrar no iba a ser buscar el límite cuando ese vector... Claro, bueno, pero acá estamos, ojo, la integral no es esto, porque acá lo que estamos haciendo en este primer enfoque es traduciendo el dominio de integración a una secuencia de vectores lineales, si querés, de módulo calculable, porque sabemos calcular módulo de vectores, que sean parecidos, que sean lo más parecidos posible a cada subarco. De tal manera que la partición del dominio de integración, que era sobre un arco, nos va a terminar quedando básicamente sobre una cosa que se parece a una línea. Porque cada módulo de cada vector que aproxima a cada arco lo puedo calcular algebraicamente de una manera sencilla. ¿Está bien? Es decir, si mi dominio de integración era yo lo puedo traducir en una cosa que es así. Esto, así, 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 suponete, ¿no? Por decir algo. Ahora, cada uno de estos vectores yo los puedo calcular de una forma relativamente sencilla. No así los subarcos que le corresponden para cada caso. Esa es un poco la idea. ¿Hasta ahí me siguen? Es fundamental porque eso nos va a permitir construir, simplificar la operatoria y encontrar una fórmula de cálculo bastante, como verán al final, bastante sencilla. Esperen que quiero borrar aquí. Entonces, lo que les decía, como conclusión de esta primera parte, implica vamos a reemplazar, si se quiere, el dominio de integración, que era una curva formada por n subarcos por n vectores. ¿Está bien? Lo que hicimos recién acá es particionar el dominio de integración. Quiero que quede claro eso, ¿no? Pero encontramos ya una forma analítica, algebraica, de poder hacerlo.
los n subarcos eran muy difíciles de manejar de una perspectiva algebraica, nos iba a complicar mucho la posibilidad de generar una herramienta sencilla de cálculo, y acá, lógicamente, nos da la impresión de que estos vectores, los módulos, van a aproximar muy bien a los n subarcos o a cada subarco seleccionado, y en la situación límite van a ser iguales. ¿Se comprende, chicos, chicas? Es muy importante este paso que queremos dar, porque realmente todavía no hicimos nada en términos del cálculo integral. Estamos recién particionando el dominio de integración. ¿Podemos seguir? Sí. Bien. Sí. Bueno, ¿cuál va a ser la norma en la partición? Y ahora sí tenemos una forma clarita de definir la norma. Va a ser, obviamente, el máximo, sería el subvector de mayor módulo, ¿no? Esa va a ser la norma de la partición. Es el subvector de mayor módulo, que es análogo, obviamente, a la norma en la partición cuando trabajamos con las funciones de una variable. ¿Por qué decís subvector? ¿Cuál es la diferencia? Y porque es un vector, porque acá tenés un montón de vectores. Si yo hago esta partición acá, de esto, suponete que sea 1, 2, 3, 4, 5. Estos 5 puntos generan una partición que da un vector acá, 2 vectores acá, 3 vectores acá y 4 vectores acá. De acá te das cuenta que si uno tuviese que elegir la norma de la partición, tendría que ser el módulo de este vector, porque es el más grande. ¿Se ve? Subvector digo porque tenés 4 vectores. En verdad está mal dicho, una forma coloquial de dar a entender que tengo muchos vectores. Sería como subintervalo, pero está mal dicho. Es el vector de mayor módulo. Ah, bueno, está bien. ¿Está bien? El sub lo vengo arrastrando de que son subarcos, pero claro, cada subarco tiene asociado un vector distinto. Sería una poligonal, claro, sería el lado de la poligonal de mayor tamaño, si lo ves como una poligonal. ¿Te das cuenta de si sería una poligonal esta? Si no lo ves como, porque vos tenés el arco acá que lo puedo reemplazar por esta poligonal. Lo que pasa es que cada uno de estos laditos de la poligonal es un vector. Bueno, sería el lado más grande de esa poligonal, que vendría a ser el vector de mayor módulo. Bueno, unas disquisiciones. Tenemos la norma. Bien. La clave ahora, tenemos la norma, tenemos la partición, es buscar la selección de puntos compatibles con esa partición. Y acá viene el asunto clave que tenemos que prestar especial atención. ¿Se acuerdan cuando nosotros calculábamos el famoso conjunto Q para las funciones que iban de R a R? ¿Quién era Q? ¿Cómo los calculábamos? No eran los puntos. Era F, ¿en quién? En C sub 1, punto y coma, F en C sub 2, ¿no? Y así. ¿Está? Bien. Perfecto. Bueno, ¿cómo hacemos eso ahora? ¿Qué les parece? ¿Cómo va a ser nuestro conjunto Q? ¿Qué estamos integrando? Estamos integrando un campo vectorial F sobre esta curva. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué les parece? ¿Qué podríamos hacer? Para vincular todo. Campo vectorial, la curva y la función vectorial cuyo gráfico es la curva sobre la que estamos integrando. ¿Qué les parece? Acá en el gráfico hay alguna ayudita. Por ejemplo, para este subintervalo, supónganse que este subarco, cuyo vector de aproximación es está dado por este intervalo en el parámetro t. ¿Qué tendríamos que elegir? ¿No tenemos que elegir un valor interno a este intervalo del parámetro t que defina estas coordenadas del punto P que está en la curva? ¿No sería algo análogo a lo que queríamos hacer acá? Hasta ahí vamos. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer sobre este punto? Para realmente definir la selección de puntos compatibles. En verdad, perdón, la selección de puntos compatibles no es esto que dice acá. Me salté un paso. ¿Qué es la selección de puntos compatibles? No son los puntos que están dentro de cada Claro, intervalo. los puntos que están en los subintervalitos. Salté un pasito. Sería
el C sub 1, el C sub 2, el C sub 3 y el C sub 4. ¿Está bien? Bien. Ahora, este punto P, ¿sería un punto de una selección de puntos compatibles con la partición? Sí. Bien, sí, puedo llamarlo P sub 1. Entonces acá tendríamos un P sub 1. Punto y coma. Acá me podría dar entre este valor y este valor, tendría otro, estaría por acá y así con todos. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Está bien? Sí, sí. Bien, voy a borrar para que se vea bien. ¿Cómo lo vamos eligiendo? Y lo vamos eligiendo de la forma más práctica como fuimos armando todo, buscando en el parámetro T, según cómo fuimos particionando el parámetro T, buscamos adentro de los subintervalitos del parámetro T los puntos que nos van quedando, que sea compatible con esa partición. Entonces nos queda así, fíjense que es lo que le dije recién. Y tenemos entonces nuestra selección de puntos compatibles con la partición. Ya tenemos casi todo. Tenemos partición, tenemos norma de partición y tenemos selección de puntos compatibles con la partición. Lo que hay que hacer ahora es armar las sumas de Riemann. Y es el saltito que me había dado recién. La suma de Riemann la anoto acá. ¿Qué era la suma de Riemann? La suma de Riemann era algo que tomaba la función, tomaba la partición y tomaba a Q. P y Q ya lo tenemos, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos jugar a esto? Porque no tenemos una F ahora. Ahora, en nuestro nuevo escenario, tengo un campo vectorial F. ¿Está bien? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué les parece? A este punto que está acá, le tengo que aplicar la función. Análogo es análogo, recuerden, ¿no? Función de una variable, particiono acá, tengo el punto este y calculaba la función acá, la suma de Riemann, ¿no? Calculaba la función acá. Bueno, tengo que calcular la función sobre ese punto. Calcular la función sobre ese punto implica evaluar o calcular qué hace el campo vectorial en ese punto. Claro, para construir la suma de Riemann, en este contexto, vamos a hacer eso. Vamos a ver que lo que va a generar eso es una serie de productos escalares. Fíjense, cuando quiero calcular las aproximaciones parciales que propone la suma de Riemann, calcular el campo vectorial sobre cada uno de estos puntos, implica realizar un producto escalar de ese vector, de este vector, que el campo vectorial evalúa en el punto, por un vector que aproxima el desplazamiento sobre C. Que aproxima el desplazamiento. ¿Y cuál va a ser el mejor vector que aproxima el desplazamiento sobre acá? ¿Qué les parece? Va a ser el vector que estamos definiendo acá, ¿no? Este acá. ¿Está bien? El que habíamos definido antes. Hasta ahí me siguen, ¿no? Bueno, evaluar, sí. ¿Qué vector? El vector que habíamos, que aproximaba el subarco, que está acá, lo que pasa es que lo estoy calculando acá como delta de XY PI delta a sub P I. menos I. Claro, este vector de acá, era el P0, ¿cómo le habíamos puesto? Era PI1 menos 1, PI. Es lo mismo. Lo escribo así, no inocentemente, porque en el último paso, tener esta notación nos va a hacer ver la luz en un punto. Pero es lo mismo que este vector. O sea, las aproximaciones parciales, ¿cómo eran las aproximaciones parciales antes? Aún recuerdo. ¿Cómo calculamos las aproximaciones parciales antes? ¿Se acuerdan que era F en C sub I, ¿no? Por delta X sub I. El análogo de delta X sub I es esto de acá. Es este vector ahora, ¿no? ¿Me siguen hasta ahí? Y el análogo en el nuevo contexto de la función escalar evaluada en el punto para cada punto de la selección de punto compatible, viene a ser esto. ¿Estamos de acuerdo? Es lo mismo. Fíjense que el proceso de integración sigue la misma secuencia que la discutida en función escalar de una variable, pero obviamente hay que adaptar cada una de las ideas vertidas en ese contexto, o charladas o elaboradas en ese contexto, en este nuevo escenario. Y supone, bueno, este esfuerzo. Pero yo quiero que quede clara la analogía. Porque si queda clara la analogía, cuando el viernes, que sea el último día que nos veamos, discutamos esto mismo para funciones de campos escalares sobre regiones del dominio, van a ver que es lo mismo. Lo que pasa es que hay que adaptar
cada una de las ideas a cada nuevo contexto, al objeto matemático sobre el cual estamos realizando el proceso de integración. Bueno, hasta acá estamos. En verdad lo que hay que manejar más acá es función vectorial, porque lo que viene, y campos vectoriales, y que el concepto integral se construye a partir de un buen manejo de esa base. Si yo tengo esta curva acá, lo que arranca en 1, entre 0 y 2, estoy partiendo el dominio, esta es la curva de dominio de integración, la parto a la mitad. Acá tengo un vector y acá tengo otro vector, que aproxima al arco, pero en este caso el arco es lo mismo. Bueno, este vector, vamos a llamarlo B1. ¿Qué componentes tiene? Este vector tiene componentes, dijimos, 1, 0. Este vector, que llamo B2, ¿qué componentes tiene? 1, 0. ¿Quiénes son B1 y B2? Son los vectores con los cuales, o que uso, para construir la partición de esta aproximación. Lo que hago luego, obviamente que tengo estos vectores, hice lo que hice antes, busco un punto de la curva, que es este y este punto voy a llamar P1 y este voy a llamar P2, que son la selección de puntos compatibles con la partición, o sea que Q es P1, P2. Y la norma P sobre la curva C, que es esta, va a estar dada por los vectores. Lo que pasa es que así no lo puedo poner, pero bueno, ustedes me entienden. Va a estar dada por los vectores B1 y B2. ¿Está bien? Tengo la selección de puntos compatibles y tengo la partición dada por estos dos vectores. Digo que una selección de puntos compatibles porque en cada vector hay un punto, me queda un punto. ¿Está bien? Lo que hay que hacer ahora es calcular la suma de igual a 1 a 2 del campo vectorial F evaluado en la partición, ¿no? O sea, en los P sub I, en donde P digo P1 y P2, escalar, ¿quién? Los B sub I, los vectores. ¿Lo ven? Y entonces, ¿qué decíamos? Los vectores los tenemos. Los puntos, la selección de punto Q, le voy a poner acá, está dada por los puntos 1, 0, punto y coma, 1, 0. ¿Está bien? Los vectores son iguales que las componentes, las coordenadas de los puntos son iguales a las coordenadas de vectores, pero con un ejemplo muy sencillito. Hasta ahí me sigue. Entonces, tengo que calcular esto ahora. Como tengo dos puntos, tengo que hacer la suma de dos productos escalares, de este por este dos veces. Cuando hago esa suma, de I igual a 1 a 2 de F en P sub I, escalar B sub I, es igual al campo F evaluado en P1 por el vector 1, más el campo F evaluado en P2 por el vector 2. ¿Está bien? Y esa es la cuenta que estaba haciendo. Son productos escalares. Cuando hago el campo F, que lo tengo por acá, el campo F evaluado en 1, 2, lo saco de la ley de acá. Perdón, en el punto P1 lo saco de la ley. ¿Qué tengo que hacer? Y bueno, tengo que tomar las coordenadas del punto P y ponerlas acá, básicamente, porque me devuelve, me quedaría el punto es 1, 0. Donde veo X veo el 1 y donde veo el Y veo el 0. Entonces acá me queda el 1, 0. Acá me queda el 1, 0. Acá me queda otra vez el 1, 0. Y acá me queda el 1, 0. Cuando hago todo esto me va a quedar igual a 2. Y esa es nuestra integral de línea, si se quiere, de esos dos, de este problemita sencillo. Ese sería un poco el procedimiento que ahora tenemos que generalizar. ¿Me siguieron un poco más acá? Los vectores que estoy evaluando o la influencia de los vectores que estoy evaluando sobre la curva, fíjense que tienen estas componentes. Tienen componentes 1, 0 acá también. O sea que van a quedar así. Un vector es este, sería, sobre este punto me quedaría el 1, 0 es este, y el otro vector sería este para acá. Estos dos vectores. Son paralelos a la curva, ¿lo ven? Quedaría así, si lo dibujara en el mismo sistema. Lo que pasa es que tendría que quedar con otro color. Pero quedarían en ese punto, arranco de acá al un medio, arranco el un medio, acá, no me cambió el color. Color del lápiz azul. Arranco acá y es una unidad, y hasta acá.
y el otro arranca acá y es una unidad hasta acá. Este de acá es f evaluado en p sub 1 y este de acá es f evaluado en p sub 2. Y pero f evaluado en p sub 2 no se pasa de 2. No importa, porque lo que haga el campo vectorial sobre la curva es diferente a lo que le pasa a la curva. La curva es la curva y los vectores pueden tener un radio de acción, un efecto de acción que puede ser mucho más grande que la curva. Están trabajando en planos diferentes de análisis, si se quiere. Eso después lo vamos a generalizar. Eso no habría problema en principio. Lo que sí hay problema acá, en el ejemplito simplificado que les traje a colación, hay un problema central que hace que todo el análisis falle catastróficamente. ¿Y cuál es ese problema fundamental? Yo les había dicho al principio que vamos a desarrollar toda esta estrategia de análisis, sobre todo, fundamentalmente, para curvas regulares. Les pregunto, más allá de la anécdota de la discusión que fue jugosa y rica en el sentido que pudimos simplificar el problema que supone la integral de línea, pero más allá de eso, acá hay un problemita clave que no analizar al principio y que habría que analizarlo al principio y nos olvidamos. No olvidamos, lo hice a propósito. Digo, la curva acá, R de t, está dada, o sea, la curva está dada por la función vectorial 1, 0. Les pregunto, con el parámetro dijimos entre 0 y 1, y 0 y 2, digo. Esta curva, ¿es regular? Sí. La derivada te daría 0. Claro, la derivada da 0, 0. Por lo tanto, me devuelve el vector nulo para todo t. No es una curva regular. Que podamos sobresimplificar el análisis está bien, pero que después puede generar un conflicto grande cuando construyamos la herramienta es otro cantar, digo. Entonces, ¿se dan cuenta que no es una curva regular? Tal como la definimos. ¿Cómo podemos calcular la integral si no? No, porque no calculamos la integral acá. Acá hicimos una aproximación muy burda de la integral de línea. Este cálculo lo podemos hacer, pero no es el cálculo de la integral de línea. ¿Está? Acá, el cálculo integral de línea va a suponer que nosotros podamos idearnos una manera de hacer que la norma de la partición tienda a 0, o sea, que podamos hacer infinita la partición y pedir que la partición tienda a 0, que la norma tienda a 0. Fíjate todo lo que falta. Ahora, desde la perspectiva de aproximación, como lo hacíamos para la función de variables, se puede plantear perfectamente este primer acercamiento. Pero tomamos una partición de 2 subarcos o de 2 vectores nada más. ¿Está bien? ¿Se entiende? Creo que sí. Bueno, si eso lo tenemos, entonces, para las curvas que ya sean regulares y suaves y toda la historia, vamos a poder calcular límites, o vamos a plantear el límite cuando la norma de la partición tiende a 0 de esta suma de la aproximación total, o de esta suma de Riemann, que acá tiene esta forma, y si este límite existe, entonces vamos a decir que la integral de línea existe y vale lo que valga ese límite. ¿Está bien? Esa es un poco la idea. Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Pero denme un segundito. Sí. Vamos a ver cómo lo hacemos. Antes vamos a definir. Sea R, una función vectorial definida en un intervalo AB y en R2, con R de t, x de t y de t, definen una curva plana regular, importante, y sea F un campo vectorial definido y acotado sobre la gráfica de R, la integral de línea entonces de F a lo largo de R, la vamos a representar con este símbolo, que lo tomamos del anterior, pero le vamos a agregarla hacia acá abajo, ¿está bien? Y se va a definir como el límite cuando la norma de la partición tiende a 0. Acá la norma de la partición es el vector de mayor módulo de esta suma de Riemann, que ya la hemos discutido con bastante exhausción, en donde el punto es el punto escalar, el producto escalar. Obviamente, para que esta integral de línea esté definida, este límite tiene que existir. Bueno, ¿cómo lo vamos a calcular a esto? ¿Cómo lo vamos a calcular? Van a ver que es muy sencillo el cálculo.
teniendo cuidado. Bueno, no se demuestra esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Estamos de acuerdo que el diferencial R es R' de t diferencial t? ¿Está bien? Es importante esto, porque vamos a tratar de llevar toda esta expresión, que era el límite que suponía antes, a que nos quede una integral de una variable en el parámetro t. Ese es un poco el objetivo, para generar la formulita de cálculo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces que R', lo pongo acá, pero R' de t, ¿no? En verdad es diferencial R sobre diferencial t, que también, ¿cómo lo puedo escribir? X' de t, punto y coma, y prima de t, ¿no? Son todas formas equivalentes de escribir lo mismo, ¿está bien? Entonces hago esa primera sustitución. Al hacer esa sustitución, fíjense qué interesante, nos aparece el parámetro t. Entonces esta curva C, que definíamos acá, esta curva C, en verdad, al hacer aparecer el parámetro t, puedo definir los valores sobre el parámetro t que van definiendo esta curva C, que es lo que hago acá. Entonces ya me queda el intervalo de integración entre los valores del parámetro correspondiente al intervalo sobre el parámetro t, que son A y B. Porque A y B define esa curva C. ¿Está bien? Eso parece un poco la regla de la cadena que Es, vimos antes. De la en derivada. verdad, es más, todavía no, porque acá en verdad estamos componiendo, ¿no? ¿Por qué? Y porque estos puntitos de esta curva, en donde vos estás aplicando el campo F, suponete este punto P, o acá está, calculás el campo F sobre este punto P, te da este vector, ¿no? Suponete. Lo que pasa es que este punto P, si vos lo pensás que se generó o lo generaste a partir de una función vectorial, lo puedes pensar como una F, ¿no? En R de t, ¿no? Para un valor determinado del parámetro t. Y ahí te queda esta composición. Están compuestas, en verdad. Por eso era importante que la curva sobre la cual estamos integrando la obtengamos a partir de una función vectorial. ¿Para qué? Para que podamos desarrollar toda esta fórmula de cálculo que nos quede en definitiva en el parámetro t. Y nos va a quedar que la integral de línea se resuelve con una integral de una función de una variable en el parámetro t. Hay que llevarlo hacia allá. ¿Se entiende? Es la composición. Lo estamos componiendo. Y cuando hicimos eso, ya está. ¿Por qué digo ya está? Voy a borrar acá. Porque todo esto, ahora van a ver cuando hagamos el ejemplito numérico, qué claro que es, cómo se simplifica tanto. Porque cuando calculo f en r de t, y cuando calculo, reemplazo quién es r' de t por el dato, nos va a quedar esta expresión. Obviamente este es el punto P, ¿no? Que está acá abajo. Este es el punto P, que tiene componente x de t y de t, y este es r' de t. Entonces los vectores que empiezan a formar parte o que definen la integral de línea son estos vectores. Es r' de t, que en verdad es el vector pero como dice la norma de la partición tendiendo a 0, hace que estos vectores que aproximan el subarco tiendan al vector tangente en cada caso en el punto que estoy calculando. Eso es porque hago que la norma de la partición tienda a 0. Hago que estos vectores de la poligonal tiendan en cada caso al vector tangente. Entonces nos va a quedar un producto escalar entre los vectores dados por el campo vectorial en el punto que estamos analizando para cada subintervalito por el vector tangente, que es lo que aparece en esta cuentita de acá, este producto escalar. Entonces yo ya tengo bastante información y ya puedo aproximar y tener idea a priori de un montón de integrales de línea. Supónganse que nosotros queríamos integrar sobre el mismo, ya que no se pueda, ¿no? Sobre la misma, sobre este segmento de curva, un campo vectorial que es perpendicular al segmento de curva en todos los puntos. ¿Cuánto le parece que va a dar la integral esta? De este campo F sobre esta curva. ¿Cuánto le parece que va a dar? Si en definitiva el resultado de la integral de línea lo definen estos productos escalares. ¿Qué tengo acá con respecto al R' de t? No puedo aproximar la integral de línea
como el módulo del campo F evaluado en el punto P por el módulo de R' de T por el coseno del ángulo que están formando? ¿Sí o no? Si es un producto, si es una suma infinita de productos escalares la integral de línea, de vectores que se articulan de esa manera. ¿Es o no es? Ya me perdí, la verdad. Pero si estamos de acuerdo que lo que hace acá la integral de línea es hacer productos escalares. ¿Está bien hasta ahí? Sí. Bueno. O sea, que podría resolver o aproximar la integral de línea sumando productos escalares. Yo esto lo puedo aproximar como una sumatoria de productos escalares. Por estos productos escalares. ¿Está bien? Estos productos escalares no son otra cosa que el módulo del vector que es de acá, este módulo, por el módulo de R' de t, que es este. ¿Por quién? Por el coseno del ángulo que forman. ¿Está? En este caso, el coseno del ángulo que forma es menor a 90 grados. ¿No? Para este caso puntual. No es el único producto escalar que hay, porque va a haber infinitos productos escalares. Porque esto se va a hacer por cada puntito de la curva. Eso te permite evaluar este integral de línea. Pero, si yo tuviese una curva que es así, y tuviese que en cada punto de la curva el campo escalar es así, el campo vectorial es así, los vectores que corresponden en cada punto son así. ¿Cuánto me daría la integral sobre de línea sobre esta curva de este campo vectorial? ¿Qué les parece? 0. Exactamente, da 0. Y un resultado muy relevante ese. Porque si yo estoy desplazando, qué sé yo, si estoy yendo por una línea recta en un campo vectorial cuya línea de flujo son perpendiculares a la línea recta, el trabajo que hace el campo vectorial va a ser 0. Una discusión que vamos a tener más adelante. Y un resultado muy, muy significativo. ¿Por qué? Significativo porque pone a jugar esta interpretación que uno tiene que hacer de la integral de línea, que es muy importante. Nosotros damos integral de línea para poder generalizar el concepto de trabajo, que es un concepto que dan en física, o que darán en física, que lo dan una perspectiva muy, actualmente muy simplificada. La integral, el trabajo que ustedes ven en física, o que verán en física, es una integral de línea de un campo vectorial, que para casos simplificados puede simplificarse tanto para que nos quede una cuentita muy sencilla, pero sale de acá. Entonces, ese campo vectorial no está haciendo trabajo sobre cosas que se están desplazando sobre esta línea recta, sobre esa línea digo, porque esa integral va a dar 0. ¿Y dónde sale esa interpretación? De acá, de estos productos escalares, algo que se supone que más o menos manejamos. Bueno, bien. Ahora, para llegar a eso, vamos a discutir un ejemplito. Lo que le quiero enfatizar ante el ejemplito, esto, me he olvidado, que era lo importante, que en definitiva, la integral de línea se resuelve como una integral de una función de una variable en el parámetro t, que queda definida acá, al resolver este producto escalar. Y ahora lo vamos a ver. Y esa es la clave, porque ya sabemos entonces resolver integral de línea, porque resolver integral de línea, si hacemos las cosas bien, implica resolver una función de una variable en el parámetro t. Bueno, el ejemplo es el siguiente. Tenemos un campo escalar f, cuya ley es esta, es raíz de i, xy, son las componentes, las componentes campos escalares de ese campo vectorial. Y tenemos una curva C que une los extremos 1, 2 y 3, 4, cuya ecuación vectorial se indica a continuación. Esta es la ecuación vectorial. Entonces, podemos hacer un pequeño esquema de lo que tenemos y vamos a charlar. Tengo una ecuación que me da los puntos 1, 2, 1, 2, ¿está bien? Este es el punto A, y voy hasta el punto B, que es el 3, 4. Este de acá. ¿Cómo voy de A a B? Bueno, de A a B lo voy a ver a partir de analizar qué curva define esta función vectorial. Tengo x igual a t, entonces y me va a quedar igual a, si mal no digo las cosas, x cuadrado menos 3t más 4. ¿Está bien?
menos 3t más 4. Y los ceros de esta cosa deben ser menos 1 y 4. O sea que tengo una parábola entre 1 y 4, una cosa así. Bueno, viene así, y este es el pedacito que me interesa. Y después terminará por acá, si mal no hice las cosas. 3, 4 me dice, está bien, suponete. Bueno, voy de acá para acá. Esta es la curva sobre la cual estoy integrando. Integrar sobre esta curva sería hacer todo el procedimiento que hice antes. Tomar esta curva, reemplazarla por una poligonal dada por los vectores que aproximan los n subarcos, definir una selección de puntos compatibles en esa poligonal, es decir, puntos en cada vector que va reemplazando los subarcos, y calcular el campo vectorial en cada uno de esos puntitos, y hacer la sumatoria, o hacer el límite cuando la norma de la partición tiende a 0, de esas aproximaciones parciales, que son los productos escalares del campo por cada uno de los vectorcitos implicados. Todo eso implica. Bueno, está bien. ¿Qué es lo que está simplificado en esta expresión? Bueno, ¿cómo lo vamos a calcular? Van a ver que es muy sencillo. Lo que hay que hacer es tomar el campo y evaluarlo en cada uno de los puntos. Va a estar dado por R de t. Es decir, f en R de t, ¿cómo lo puedo calcular? No me queda en donde veo raíz de i, ¿qué voy a poner? La raíz ¿de quién? De los i que me devuelve la función vectorial, que tiene esta forma. T cuadrado, ¿no? Menos 3t más 4. ¿Está bien? T cuadrado menos 3t más 4. Y en donde veo x más y, tengo que poner los x e y que devuelve la función vectorial, que tiene la forma t, ¿no? Estoy haciendo la composición. T más t cuadrado menos 3t más 4. Ahí tengo el campo evaluado en RT. Después que voy a calcular R' de t, que es una pavada. R' de t es realmente una pavada porque es 1, punto y coma, 2t menos 3, ¿no? Y ya está, ya hice todo. Porque ahora lo único que tengo que hacer es el producto escalar entre estas dos cosas. ¿Qué es lo que estoy proponiendo acá? ¿Lo ven? Bueno, acá todavía no está armado, porque esto es raíz de i, ¿no? Y esto es x más y. Es lo que hago, ahora que borro, no quiero borrar todo, es lo que voy a hacer acá abajo cuando saco un poquito de lo que dice acá. Hago la famosa composición, que tiene todo el sentido, porque por cómo hemos definido el problema. Hay una función vectorial, un campo vectorial, entonces puedo componerlos. Entonces nos va a quedar de esta manera, que es lo que le dije yo recién. Queda esto es el f compuesto en R de t, esto es f en R de t, y esto es R' de t. Esto es f en R de t, y esto es R' de t. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Y hacer el producto escalar, y lo puedo hacer porque ya está todo en el valor del parámetro t. Entonces me queda ese producto escalar, borro. Y luego, hecho el producto escalar, acomodo un poco la expresión y me queda así. Obviamente, lo separé porque integrar esta es un poquito más trabajoso, pero no importa. Se puede integrar, hay que hacer algún método de sustitución y demás. Y esta sale derecha, sale directa en el parámetro t. Hago la cuentita y el resultado me da 14,36. Y hemos resuelto la integral de línea. No sé si se van a percibir que realmente, si uno presta atención a los detalles y es riguroso en el análisis, realmente realizar una integral de línea es un procedimiento mecánico que es bastante sencillo. Hay que tener cuidado de no meter la pata en las sustituciones o en las composiciones. Teniendo en claro, obviamente, lo que estamos haciendo. Bien. ¿Queda claro cómo operar con la formulita de cálculo? ¿O quieren ver algún detalle más acá? Los escucho. Y las escucho. Para afianzarlo, vamos a resolver el mismo campo sobre esta curva, a ver si le sale, y sobre esta curva. ¿Está bien? El mismo campo sobre esta curva y sobre esta curva.
Dale, a ver si sale. Vamos a unos minutitos. Chicos, chicas, ¿salió? ¿Alguien puede plantear algo? Voy a ponerme el campo por acá. Era raíz de i, x más y, ¿no? Fíjense, supónganse que realmente no sé nada, pero aprendí bien a aplicar la formulita. O sea que si yo quiero integrar sobre la curva esa que llamo C1, dada por el ítem B, es el campo diferencial R. Esa es la definición. Ahora, lo traduzco entre 0 y 2, parámetro T, F, compuesto con R de T, ¿no? R' de T, diferencial T. Y listo. Una Ahora lo pregunta. único que tengo que hacer... Sí, ¿El intervalo de R y el de R' tienen que ser iguales? sí, tienen que ser iguales. Igual vos estás integrando sobre el parámetro, porque vos vas a integrar sobre el parámetro T, que es este de acá. Tiene que ser el mismo. Bueno, ¿quién es f en R de T? Y es lo que hago antes. Esto es x de T. Y esto es y de T, o sea que las componentes de los puntos, estos x, estos y, donde estoy aplicando el campo, me los devuelve la composición con esta R. Entonces, f en R de T, lo pongo acá, va a ser igual, en este caso, a la raíz donde veo y de T, es decir, 2 más T, ¿no? Y acá me va a quedar, donde veo x más y, veo 1 más T, que es x de T, y 2 más T. O sea que me va a quedar 1 más T y 2 más T, 3 más 2T, ¿no? Acá tengo f en R de T. Y acá tengo R' de T, que es 1 por 1. Entonces, este me va a quedar muy fácil, porque es la integral entre 0 y 2 de directamente raíz de 2 más t más 3 más 2t diferencial t. ¿Por qué? Y porque el producto escalar me quedaba contra 1, 1, ¿no? La primera. Entonces directamente me queda 2 más 2, raíz de 2 más t por 1 más 3 más 2t por 1. Y acá tengo. Y esto lo puedo resolver fácilmente. De hecho, lo resolví acá y me da... ¿Me hice la cuentita? Bueno,
Después ustedes hagan la cuentita. Lo tiene resuelto. Bueno, en el sentido B me da este valor. Termina dando 9,78867. Ahora bien, si lo resuelven según la curva dada por C, que es la misma curva, pero recorrida en sentido al revés, me da menos el mismo valor. ¿Esto le parece que será una casualidad o no? No, no es una casualidad. Es de hecho una de las propiedades de las integrales de línea. La integral de línea de un campo vectorial sobre una curva depende del sentido. ¿Cómo depende? Bueno, es con el sentido menos. ¿Es una casualidad? No, no es una casualidad. ¿Por qué? Porque supónganse para el sentido muy sencillo de que vamos a pensarlo en términos de aproximación. Supónganse que el campo vectorial es así. A ver. Este campo vectorial que aplica con estos vectores. ¿Qué dijimos que era la integral de línea? ¿Qué aproximaba? ¿No eran los productos escalares entre estos vectores y los R' de t? Si el ángulo es siempre el mismo, ¿no? Que es este, el ángulo acá, me queda el coseno de un alfa con alfa que es menor a 90, ¿no? ¿Está bien? Si lo hago así. Si el ángulo es menor a 90, voy a estar sumando todos productos escalares, que son módulos, por un coseno que es siempre mayor que 0, ¿de acuerdo? Si hago este ejemplito acá. Ahora, si lo pienso, el mismo campo vectorial, el mismo, es este. Pero la curva la recorro al revés, ¿qué va a pasar? Y el ángulo que están formando, fíjense, el ángulo que forman los vectores F y R', ¿cómo será? ¿Mayor o menor a 90 grados ahora? Mayor. Mayor a 90 grados. Te queda negativo el coseno. Claro, todos los cosenos que tengo acá van a quedar menor que 0. Por lo tanto, voy a estar sumando siempre números negativos. Por eso, acá me va a dar negativo la integral de línea y acá me va a dar positiva. Con lo cual tiene todo el sentido del mundo. Es un resultado consistente con cómo hemos construido el concepto de integral de línea. Tiene que ocurrir eso. Es una de las propiedades fundamentales de la integral de línea. Cambia el sentido recorrido de la curva y entonces la integral de línea del mismo campo vectorial sobre la misma curva, sobre curvas equivalentes, no son equivalentes porque están recorridas al revés, ¿no? Son curvas diferentes, tienen la misma forma pero son distintas, va a ser el mismo valor numérico por menos 1. Y eso es una propiedad que está acá, que está aquí abajo. Bueno. Cuando la curva se recorre en sentido opuesto, los resultados difieren solo en el signo. O sea que esta propiedad de la integral la podemos enunciar de esta manera. ¿Bien? Ahora, hay un resultado más interesante. Yo he dibujado mal la curva, porque la otra era... O lo he dibujado bien, creo que era así. Vuelvo para acá. El primero que habíamos calculado, yo hice mal el dibujito, era este. Era este que habíamos... Yo he hecho un dibujito que era cualquier cosa. Era este dibujito. ¿Está bien? Esta me daba, ¿cuánto me da? 14 y pico. Esta nos da 9 y pico, 9.87. ¿La vimos recién? ¿Me daba acá 9.87? Sí, era esta de acá. Estoy calculando el mismo campo sobre dos curvas distintas que unen los mismos puntos. ¿Qué estamos viendo aquí? Que obviamente la integral de línea va a depender en general, pero hay casos particularísimos que vamos a discutir el lunes que no ocurre, pero en general la integral de línea depende del camino que unen los puntos extremos, lo cual también tiene sentido, porque la integral de línea depende de los productos escalares que estén formando los vectores del campo vectorial en cada punto de la curva. Y si yo cambio la curva, por más que esté uniendo los mismos puntos, esos productos escalares van a ir cambiando, porque los cosenos del ángulo implicado van a cambiar, y entonces tiene que dar un resultado distinto, por más que esté uniendo los mismos puntos. ¿Estamos de acuerdo? Esta interpretación de estas dos propiedades fundamentales nos resultan cómodas de entender, nos resultan entendibles, intuitivas casi si se quiere. ¿Qué les parece? Piénselo siempre en términos de los productos escalares intervinientes. De una forma muy, muy interesante de aproximarse al concepto de integral de línea. Más allá que después el cálculo va a terminar siendo bastante mecánico, como estarán viendo. Es reemplazar, componer, hacer el producto escalar, armar la integral en la variable t y integrar como sabemos integrar desde siempre.
Eso lo vamos a poder hacer eventualmente, pero lo que yo quiero que quede claro es esto, es que uno viendo el problema puede interpretar por qué los valores son diferentes, qué implica que sean diferentes. Es decir, efectivamente, el campo vectorial sobre la curva esta tiene un efecto distinto sobre el campo vectorial sobre esta curva, más allá que esté uniendo los mismos puntos. Una pregunta, ¿cuál Sí. era la fórmula que comentaste antes del valor absoluto de f por el valor absoluto de No, R? el módulo de f, ¿eh? Son vectores. Bueno, Por el módulo de r' de t, por el coseno del ángulo que forman. Esto es el producto escalar. El producto escalar que propone la fórmula de cálculo, este de acá. Este producto escalar. Ahora, lo puede desarrollar ese producto escalar como haciendo la composición y haciendo el producto y armando una función en la variable t, que es lo que voy a hacer generalmente para resolver la integral de línea, pero también puedo pensar el problema desde esta perspectiva. Sin tener que resolver la integral de línea, puedo definir para determinados ejemplos qué signo va a tener esa integral de línea, si va a ser positiva o negativa. Porque eso va a depender, como discutíamos recién, si hay determinados ejemplitos que discutimos mucho en los exámenes de determinados mapas vectoriales, de líneas de flujo y demás, que son homogéneas, que apuntan todas a una misma dirección. Si uno pone una partícula ahí y traza una curva, enseguida, viendo cómo apuntan las líneas del campo, puede definir si la integral de línea sobre esa partícula y la curva que queremos definir o que definimos es positiva o negativa. Y eso es una muy buena, es un muy buen indicio si resuelven ese tipo de actividades que han aprendido no el concepto. Obviamente es un proceso. Si no lo vieron nunca esto, no lo van a dominar a ese nivel hoy. Pero quiero que vayan pensándolo desde ese lugar también, que jueguen mucho con este producto escalar. Que jueguen mucho, que se hagan este tipo de ejemplitos sencillos. Una línea así, vectores así, o sea, vectores que aplican de esta manera, y si la recorro así, yo estoy seguro que esa integral de línea sobre esta curva va a ser positiva, por los vectores, por los ángulos que están formando los vectores implicados, el f y el r' de t. Y si la recorro al revés, va a ser negativa, porque el ángulo es mayor a 90, los ángulos implicados en esos productos escalares son mayores a 90 grados, entonces estoy sumando siempre números negativos. A ver, creo que era todo lo que hoy quería discutir. Sí, porque esto son cosas que manejar. Esto es lo que discutimos recién. Y sí, vamos a arrancar nosotros el lunes desde acá. ¿De acuerdo? Yo por mí ya estaría, porque es mucho y no quiero saturar mucho más. ¿Queda alguna duda? Las escucho. O la Argentina parece. Acá gritaron por lo menos. Si no, nos vemos el lunes, chicos, chicas. Díganme.